Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Miren, hablábamos hace un rato de este modo que tenemos los humanos de producir de lo que sea a costa de la vida, ya no de otra cosa, sino de la vida en el medio. Alcohol cero no, porque afecta a la venta de vinos. A los chicos vendámosle Coca-Cola hasta en los álbumes de figuritas, porque hay que seguir vendiendo la Coca-Cola. Saquemos mariscos hasta que no haya más o en favor de la pesca, porque la pesca es una actividad productiva importante y da muchos puestos de trabajo. ¿Para qué nos van a servir los puestos de trabajo si nos vamos a quedar sin alimentos, sin planeta, si se devastan los mares, como está anunciando la Unión Internacional de la Conservación? ¿Qué modo es este de ir y venir con contrariedades tan evidentes? Y bueno, los ejemplos abundan y podríamos encontrar miles a lo largo de todo el país. Vamos a tomar uno que tiene que ver nada más ni nada menos con el agua potable. El agua de red en Tandil contiene restos de compuestos tóxicos que se usan ¿dónde? A ver si podemos seguir la línea de razonamiento desde que empezamos el programa. En otra producción, se usan en el campo para producir alimentos, entre comillas, porque yo creo que ya no se puede llamar alimentos si están producidos con veneno. Eso deja de ser alimento, porque el alimento es algo que uno se pone en el cuerpo para tener energía, para tener cosa viva, cosa natural y que nos haga bien, no que nos haga mal. Por lo tanto, este caso que denuncia la Junta Vecinal de Tandil, que ha ordenado estudios en el partido, también tiene que ver con la producción de lo que sea a costa de la vida. En este caso del agua potable, nada menos. Vamos a conocer un poco más sobre el estudio y sobre el trabajo de la Junta Vecinal en Tandil y sobre sus preocupaciones, porque fíjense, frente a esta ceguera del mundo productivo, otra vez entre comillas, hay reacciones por todos lados que les están diciendo, che, párense un poquito a mirar, miren de derredor, miren la vida de sus hijos, la vida de la comunidad, la propia vida. A estos que se oponen al alcohol cero en Mendoza, salió la gente del lugar a decirles, che, está en juego otra cosa más importante antes que el negocio que tienen, o aumentar el negocio que tienen, porque no es que la ley de alcohol cero va a terminar con la industria vitivinícola. Por ahí venderán alguna botellita menos, pero ni siquiera están tratando de tomar medidas o de frenar una ley por si acaso que mínimamente se afecte la producción. Sebastián Jodra está en Tandil. ¿Cómo te va, Sebastián? Buen día. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahí muy buena la introducción al gran problema en el que estamos, digamos, desde distintos frentes. En este caso, bueno, sí, yo formo parte acá en Tandil de la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable. Y bueno, realmente nuestro lugar surge más que inicialmente desde una visión sobre lo ambiental, sino más que ese lugar, digamos, nuestro origen tiene que ver con una vulneración de derechos, con encontrarnos vecinos en nuestras casas y de repente sentir mucho olor a veneno, tener que encerrarte en tu casa, que te duele la cabeza, que tus hijos se broten, y todo eso, digamos, en un conjunto de personas empezó a sembrar una preocupación que rápidamente, te estoy hablando de poquito tiempo, son 3 años, en 3 años más o menos, no tengo muy en mente la cuenta, pero en 3 años como hemos hecho un camino, la verdad que muy bueno, en formativo para nosotros, para pensar la problemática, para pensar el lugar donde nos toca. Eso, a propósito de eso, y Sebastián. En la comunidad un montón.
¿Cómo? Permitime, Sebastián, a propósito de esto que estás diciendo, nos gustaría que caracterices el lugar donde vivís, el lugar desde donde hablas. Todos más o menos sabemos que Tandil es un lugar bellísimo que tiene la Argentina Hermoso. para ir a descansar, que hay campos, lo mencionábamos recién a la pasada, que se produce, bueno, el chorizo tandilero es muy famoso también porque es rico, que su gente es muy amable. ¿Qué más? Contanos vos del contexto del cual vamos a hablar. El lugar es precioso. Tenemos la verdad que es un lugar hermoso para vivir. Hay, digamos, como por ahí mencionar así como actividades. Tandil está como creciendo mucho. De hecho, yo no soy oriundo de acá, sino que me vine hace algunos años con un montón de otra gente que vamos, venimos y nos movemos, porque bueno, ya en estas épocas me parece que las localidades o las ciudades y todo es como que ha tornado a moverse mucho más, Sí, ¿no? sí, sí. No es ya, las ciudades están por ahí más, comunidades más cerradas por ahí o que se mantenían en pequeños más en el tiempo, sino que bueno, ahora hay mucho más movimiento. Así que, bueno, y acá hay mucha actividad como se sabe, hay un poco de industria, un poco de turismo, bastante, mucha gente viene. Y después, bueno, por territorio, digamos, es una de las zonas más ricas del país en cuanto a suelos y en producción. Estamos, digamos, en el centro de la provincia y toda esta zona, Balcarce, y bueno, tiene unos suelos estupendos para producir lo que se te ocurra, crece. A no ser porque hace mucho frío en invierno, que no te deja, por ejemplo, no sé, cultivar frutales y esas historias que por ahí sufren el frío. Para el resto es ideal. Bueno, en ese marco ustedes se encuentran con este fuerte olor a insecticidas y que se ponen en el campo y con el agua contaminada. ¿Cómo es eso? Bueno, eso es un primer llamado de atención, ¿viste? Lo que te digo fue el disparador para decir, bueno, ¿qué está pasando? No tengo ganas de estar en mi casa y tener que encerrarme, que me duele la cabeza, estar volviendo, por ejemplo, por una avenida en el auto con la ventana baja y que te entre una bocanada de aire lleno de pesticida que te empapa la cara de la porquería que hay. Cosas así fue empezando a disparar, digamos, la preocupación y empezar a ver cosas que antes no se veían. A raíz de eso te das cuenta cuándo fumigan los campos, porque el Tandil ha crecido y bueno, mismo las poblaciones chiquitas como la ciudad extendida, estamos en el límite entre la ciudad y pasada una calle comienza el campo. Eso pasa en toda la periferia, digamos, de Tandil. Pero más concretamente, eso bueno es lo que nos ha movilizado. Más concretamente, ahora lo que hemos encontrado después de este despertar, de esta preocupación, es que el agua de red de las canillas de prácticamente toda la ciudad están contaminadas con agrotóxicos. Lo cual, bueno, nos deja una sensación muy triste de la gravedad del asunto, pero a su vez creo que aúna a la comunidad, como decir, bueno, no es una problemática del borde de la ciudad, de los que están caídos casi del mapa. Contanos, por favor, detalles técnicos y cuál es el respaldo técnico también de este trabajo. Bueno, como te decía, el disparador fue buscar, digamos, analizar la gravedad de la contaminación, que ya sabíamos que la había, era indiscutible porque lo vivimos en carne propia, y como no había para nada estudios oficiales acerca de la contaminación del agua, decidimos ver qué pasaba con la presencia de agrotóxicos en agua, que se sabe que tiene efectos en la salud, por supuesto en niños, chicos, cualquiera, y más la ingesta prolongada. Entonces, bueno, lo tuvimos que hacer de manera autogestiva porque hicimos un par de presentaciones, pedidos al municipio y nunca nadie nos dio, ni siquiera la reunión del intendente hemos logrado en todo este tiempo. Entonces encaramos desde la Junta Vecinal el estudio de análisis de la calidad de agua de red. Cuando digo agua de red, lo reafirmo porque a veces se presta confusión, es el agua que el municipio, o sea, la comuna, bombea desde pozos profundos distribuidos en el partido, y de ahí los lleva a tanques, les hace un proceso de potabilización y los manda a la red, que quiere decir que circula por todas las cañerías que están en las casas, en las canillas, Sí. en los baños, en las cocinas, comedores, escuelas. Es el agua corriente de consumo, el agua potable de la ciudad. Esa sería el agua que nosotros analizamos.
La toma de muestras la hicimos según el protocolo que nos pasaron de la Universidad Nacional de La Plata, en particular la Facultad de Ciencias Exactas. Nos comunicamos con el doctor Damián Marino, que bueno, valga los agradecimientos, porque es una persona muy dedicada, muy responsable, muy predispuesta sobre todo. Trabaja ahí en el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente y depende de la universidad y del CONICET. Es investigador, Damián. Así que bueno, lo hicimos bajo ese protocolo. La idea fue que, bueno, tenía que ser agua de red, tuvimos, digamos, que tener el acceso público, la autorización para la extracción, ya sea de las distintas canillas de lo que lo hicimos, y tenía que ser alguna canilla para evitar, digamos, posibles cosas que uno diga, che, y no habrá venido de algún otro lado. Tenían que ser canillas abastecidas de un ramal principal del suministro de red, así que no pase por ningún tanque de almacenamiento, que no esté expuesta al agua a ningún otro factor que el agua que circula por toda la... No, por toda el agua de red. Nos faltaría, Sebastián, vamos a tratar de hacer síntesis, porque nos quedan pocos minutos, bueno, luego de la caracterización técnica, que nos menciones brevemente los resultados, con la mayor contundencia posible. ¿Qué fue lo que encontraron en estas diferentes canillas del partido? Bueno, antes de decirles qué fue, quiero decirles que las canillas, el criterio fue que estén distribuidas por distintos, digamos, como abarcar al partido completo, más o menos. Claro. Para eso elegimos 2 localidades rurales, Vela y de la Canal, y Gardey, 3, y 2 tomas en Tandil Centro, digamos, distintos barrios, pero Tandil Centro, en fin. Y encontramos que el agua tiene al menos 8 agrotóxicos. Entre esos hay herbicidas, insecticidas y fungicidas, y en algunos casos es grave la situación, más grave aún, como en De la Canal se encontraron hasta 4 en el agua de red, 4 formulados activos, y en otros, como por ejemplo en Vela, se encontró un insecticida, cipermetrina, que superó, o sea, los valores son alarmantes. Acá no está reglamentado, pero si se toma en consideración la reglamentación, por ejemplo, de la Unión Europea, no sería agua apta para consumo. Ni te cuento el despelote que se despertó en Vela con todo esto, porque de un día al otro, como las autoridades municipales no lo han hecho, la comunidad se entera que está tomando agua contaminada. En realidad es lo que nos enteramos todos. En particular en Vela los niveles son muy preocupantes. Acá tengo una lista de distintos: acetocloro, atracina, azoxitrobina, bueno, un montón, tebuconazol, pirenopil, todas cosas que son contaminantes del uso de agrotóxicos en el agro, que se encuentran en el agua de red. Sebastián, más allá de, bueno, el impacto, ¿no es cierto?, de esta autogestión que ustedes tienen que hacer, ¿qué salieron a decir las autoridades después que los vecinos hicieron esto de una forma, como dije, autogestiva, ¿no?, lo cual ya es un poco vergonzoso también? Bueno, te voy a responder la pregunta y enlazarla con lo que sigue. Lo primero es que el propio intendente dijo, el agua de la ciudad es potable. Se encontró algo, pero no es preocupante. Después el secretario de Obras Públicas también dijo que no había por qué preocuparse, que el agua era segura, o no sé si mismas palabras, pero algo por el estilo. A lo que yo, digamos, enlazo y quiero agregar. En De la Canal, agua de red, 4 agrotóxicos. Tandil Centro, 1 agrotóxico. En Vela, 3, con un nivel de cipermetrina gravísimo. Otro lugar de Tandil, agrotóxico en agua de red. Gardey, 3 agrotóxicos en agua de red. ¿Dónde está ese agua? Es el agua de pozos profundos. Está alrededor de 50 metros de profundidad. Lo que está dando señal que estas sustancias están filtrando a través de 50 metros de suelo para llegar a las napas. Y que no tiene una posibilidad de rápida remediación. Es decir, esa contaminación ya está y no es reversible que uno diga, bueno, el año que viene no va a estar. Es más, si no se cambia, si no se toma alguna medida, que es lo que estamos exigiendo al municipio, para cambiar, encontrar los motivos y cambiar el curso de los hechos, eso el único camino que hay es que se siga agravando. Entonces, desde la Junta Vecinal nos preguntamos, ¿cuánto falta para que todas las muestras estén mucho más comprometidas que lo que las encontramos hoy? Sebastián. Si no cambia la reglamentación de agroquímicos. Muy buenos días, Cari. Bueno, te saluda. ¿Cómo estás? Sebastián. Buen día.
¿Hay manera de saber desde hace cuánto tiempo que vienen consumiendo agua con estos componentes? Mira, es la primera vez que se hace en Tandil uno de estos estudios en agua de red, pero hay antecedentes como del 2018, por esa época, que se hicieron estudios también por parte de la universidad, pero la universidad de la UNICEN, la Universidad del Centro de la Provincia, y en ese caso analizaron agua de consumo de escuelas rurales, analizaron agua de pozo, en ese caso, digamos, como no estarían viendo agua de red, sino agua de pozo local, y hicieron también estudios de suelo. Y en todas las escuelas del partido que analizaron, que fueron como 15, encontraron presencia de agrotóxicos, tanto en suelo como en agua. O sea que ese es el primer indicio, y es el primer estudio que se hizo en Tandil ese. No te podría decir desde cuándo, pero que eso esté ahí a tal profundidad y con estas concentraciones, por lo que nos decía la gente que se dedica a investigar el tema, es lo esperable, porque no es solo acá, en Ayacucho pasa lo mismo, en Lobos pasa lo mismo, sí, en Pergamino pasa lo mismo. Es llamativo, igual que la Universidad Nacional del Centro, que efectivamente está en Tandil, que es una de las buenas y grandes universidades que tiene la Argentina, sí, no haya hecho el seguimiento de ese estudio y tenga datos actualizados, ¿no? Porque me parece que ahí también falta un compromiso o un mirar para otro lado. Como el municipio no se mete, el intendente dice que no hay que preocuparse, me parece que ahí hay una responsabilidad de las autoridades de la universidad, de los cuerpos científicos, de hacer el seguimiento. Si hace no sé cuántos años vieron que había algo, ¿cómo está ahora? Sí, es un buen punto. Yo creo que sí. Muchas veces lo que pasa es que me parece que la universidad funciona más en algunas cosas como por propuestas mismas de los investigadores y no por un planteo institucional, me parece. En cambio, el municipio sí tiene una responsabilidad enorme para con la comunidad y debiera, ante los estudios que te estoy hablando del 2019, haber encauzado estudios de el agua en general que se está consumiendo. Mismo ahora lo que han hecho es ningunear el estudio en vez de juntarnos a conversar de qué manera vamos a afrontar el problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a distanciar al menos de las tomas de agua una buena distancia para que esos pozos no se contaminen. Algunas medidas, aunque sabemos que el sistema productivo está muy afianzado y es muy difícil un cambio rápido en el uso de estas sustancias, bueno, tomar algunas medidas. Los arroyos acá están completamente fumigados, los mosquitos pasan a 3 metros y le echan todo el veneno encima. Hay evidencia de que está contaminado, la gente comenta que entre todos estos días, digamos, después del estudio, se ha comunicado un montón de gente, aparece restos de contaminación. Bueno, ahí está. Te queríamos agradecer, Sebastián, por la claridad, por el impulso de la comisión vecinal, y la idea es que sigamos en comunicación para que nos puedas ir contando la evolución. Hola. Yo creo que todos... Sí, se está cortando un poco ahí, pero habíamos ya concluido con esto dramático que ocurre, porque el problema es el agua, nada menos, es en Tandil, es un centro turístico de producción, ahí hay una universidad grande, y ahí las autoridades, como en tantos otros lugares del país, naturalizan una cuestión que es seria, ¿no? ¿qué estamos naturalizando, no? Eso nos queda después de haber hablado con Sebastián Yodra, que ha sido muy claro además, ¿no? En sus datos, y también un poco en la impotencia frente a una producción que no es la adecuada. Se puede hacer de otro modo, necesitamos hacerlo de otro modo. ¿Qué nos está pasando? Y si hay que despabilarse, deberemos hacerlo en el menor tiempo posible. Y no hay ninguna excusa para no cambiar ese modo tan adverso de producir. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.